fue herido por guardias penitenciarios mientras cubría protestas por el aniversario de las elecciones. El proyecto de ley de regulación de uso de la fuerza es una deuda pendiente y uno de los acuerdos alcanzados por la Mesa de Derechos Humanos en el contexto del diálogo nacional, así que es importante darle seguimiento. Next. Niños en conflicto con la ley. El INAMI ha mejorado el sistema de justicia juvenil, se disminuyó en un 23% los niños privados de libertad, mientras que fueron aumentando las medidas alternativas en un 40%. Aún se siguen documentando importantes brechas en la protección de niños y niñas, adolescentes a nivel de familia y comunidad. La reestructuración de un centro pedagógico en Jalteva permitirá la transferencia de jóvenes en conflicto con la ley a instituciones civiles mejoradas. Se requiere la atención urgente e inversión al respeto de los derechos sociales y educativos durante el internamiento y el monitoreo de la implementación y evaluación de medidas alternativas. Nuestra oficina también recibió información sobre el uso excesivo de la fuerza para controlar disturbios en el Centro Renaciendo, en el Centro de Menores del Batallón Cobra y en el de Niñas llamado Sagrado Corazón de María. Next. Personas privadas de libertad. El hacinamiento siguió aumentando y llegó a rebasar la capacidad en un 100% en el centro de Támara y 30% en Ilama. En septiembre de 2018, el número de adultos eran de 20.583, mujeres 1.240 frente a 19.000 en diciembre de 2017. El porcentaje general de reclusos en prisión preventiva disminuyó del 58% al 53%, pero aumentó la población femenina del 63 al 68%. En 2017, 1 de cada 5 personas era detenida por asociación ilícita, la cual, como todos sabemos, conlleva la prisión preventiva obligatoria por el artículo 184 del Código Procesal Penal. Hay que tener en cuenta que solo el 30% llega a juicio, entonces la mayoría lleva privada de libertad hasta 2 años. Nos gustaría recordar también el impacto perjudicial de la prisión preventiva y que obviamente necesita ser considerada muy cuidadosamente. En cuanto a muertes, a septiembre del año pasado, 23 internos habían muerto, 4 de manera violenta durante el ejercicio de la preliberación, 2 por accidentes, 1 por suicidio, 16 por causas naturales. 2 mujeres que presuntamente no habrían recibido atención médica oportuna murieron por complicaciones respiratorias en Támara. En agosto, 144 casos de tuberculosis en cárceles de Honduras se dieron. Los más afectados fueron en La Tolva y Moroselí por las condiciones de detención y el acceso limitado al aire libre. A septiembre, 5 reclusos murieron violentamente en contexto de disturbios en prisiones, Moroselí y en octubre en Ilama. Las condiciones deplorables de detención, traslados sin notificación a familias y falta de cumplimiento de procedimientos fueron reclamos principales. La CONAPRED transmitió información a la Fiscalía de Derechos Humanos sobre 284 casos relacionados con torturas y malos tratos en lugares de detención, incluidos los 2 casos de la muerte de la víctima en detención policial, uno en Pespire y el otro en La Selva. Otra preocupación es la reglamentación restrictiva y costosa de la obtención de permisos de visita, la cual, por supuesto, afecta de manera desproporcionada a familias numerosas y de bajos ingresos. La permisión de visitas conyugales bajo presentación de 5 certificados de salud en relación con el VIH constituye un problema de la perspectiva de análisis médicos obligatorios que la ley nacional prohíbe y afecta el derecho a la vida privada y familiar. Se continúa denunciando la aplicación arbitraria de los reglamentos de visita y solicitudes de sobornos en los centros de Ilama, Moroselí, El Porvenir y módulo de alta seguridad en Támara. El 20 de diciembre el Congreso aprobó la obtención gratuita de la documentación para familiares. Pasamos a la parte de justicia. Next. Reformas legales urgentes para garantizar el sistema de justicia independiente y efectiva. No se avanzó con el establecimiento de la estructura de gobierno independiente para el Poder Judicial que garantice la separación entre la función administrativa y disciplinaria. Las debilidades identificadas en la ley de carrera judicial siguen sin resolverse.
La reelección del fiscal general para otro periodo en el cargo se realizó sin tener en cuenta el procedimiento legal que requiere que el candidato sea seleccionado de una lista desarrollada por una junta de proponentes. El trabajo de la junta careció de transparencia y escrutinio público al no permitirse la observación completa de la toma de decisiones por parte de entidades nacionales e internacionales interesadas, incluso esta oficina y la MAXI. Las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado, del Relator de Independencia, de Jueces y Abogados y de la CIDH sobre la necesidad de información transparente y disponible sobre los criterios para la selección de candidatos no fueron tomadas en cuenta. Un aspecto positivo para reportar es que finalmente se dio cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso López Lone y otros, y se dio la reincorporación a los cargos de los jueces que habían sido destituidos de manera arbitraria de sus cargos por participar en las protestas pacíficas después del golpe del año 2009. Brevemente, el tema de corrupción e impunidad, la OFECIC, con el apoyo de la MAXI, inició acciones de investigación contra redes de corrupción política. Entre mayo y junio se iniciaron procesos contra 38 personas de alto perfil, incluidos miembros del Congreso y exministros, por malversación de fondos públicos, fraude, lavado de activos, por apoyar campañas de diferentes partidos políticos en las elecciones de 2013. En febrero también la excónyuge del presidente Lobo fue detenida y su hermano. Sin embargo, notamos resistencia al trabajo de la MAXI y de la OFECIC. La reforma de la Ley de Presupuesto de 2018 desencadenó una indignación nacional e internacional y fue denunciada por la MAXI como un pacto de impunidad por su intento de bloquear investigaciones y pasarlos al Tribunal de Cuentas. En marzo, el Congreso reformó la Ley de Privación de Dominio y la Ley contra el Lavado de Dinero para evitar la incautación de activos en poder de funcionarios estatales que finalmente fueron vetadas. La presencia de la MAXI también fue cuestionada por el recurso de inconstitucionalidad. Si bien la Corte Suprema declaró la constitucionalidad, también reglamentó el alcance de su asistencia técnica, lo cual fue criticado por sociedad civil. Todavía quedan pendientes de aprobar reformas fundamentales como la Ley de Colaboración Eficaz. La Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional requiere una reforma significativa para cumplir con las normas sobre acceso a la información. En cuanto a la investigación y enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos, hemos notado importantes obstáculos. El fiscal general presentó cargos en 15 incidentes ocurridos en el periodo posterior a la crisis electoral contra 24 agentes de seguridad, 10 miembros de Policía Nacional, 8 de Fuerzas Armadas y 6 de la Policía Militar. Los cargos han sido por violaciones de deberes a los funcionarios públicos, según el artículo 333 del Código Penal. La oficina observa lentitud en investigaciones sobre muertes ocurridas en el contexto postelectoral. Hasta el momento hay solo un cargo por un asesinato de un niño en progreso. La información oficial dice que las investigaciones continúan en el resto de los casos. El 17 de octubre, el fiscal general solicitó públicamente a las Fuerzas Armadas que pusieran a disposición la información necesaria para avanzar en las investigaciones, y la respuesta fue que la información había sido puesta a disposición. Los retrasos, según nuestro trabajo de monitoreo, en estos procedimientos judiciales han sido por dificultad de asegurar la participación de personal militar, renuencia de testigos y víctimas a participar, razones de seguridad y el enfoque de responsabilidad individual en lugar del enfoque de responsabilidad de mando y control dentro de las fuerzas de seguridad. La OCNUD expresa su preocupación también por la decisión de desestimar cargos de tortura, detención ilegal y abuso de autoridad contra 3 policías de alto rango que habían sido acusados después de haber rociado el gas pimienta en la cara de estudiantes y defensores de derechos humanos durante su arresto en septiembre del 2017 en la UNA. Caso Berta Cáceres. Como ustedes saben, el caso culminó el 29 de noviembre, donde se enjuiciaron 8 personas acusadas por su asesinato y tentativa de asesinato contra un defensor. 7 fueron declarados culpables y 4 de ellos también por tentativa de homicidio. 1 fue exculpado. Las deficiencias que observó la oficina tienen que ver con el acceso restringido a la investigación por parte de abogados de la víctima y la decisión tomada de excluirlos del juicio. Al mismo tiempo, reconocemos que la sentencia
sentó un precedente en cuanto a reconocer la participación de la empresa DESA en la planificación y ejecución del asesinato. Hay hasta el momento solo una persona que está detenida por autoría intelectual. Queda pendiente el protocolo para la investigación de delitos contra defensores de derechos humanos, que es una obligación de Honduras en virtud del caso Carlos Escaleras Mejía y otros contra Honduras. Un aspecto positivo también para reportar es que el Ministerio Público estableció la unidad de la Oficina de la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, que al momento de cierre del informe tenía 3 personas, pero entendemos que ha sido fortalecida. Next. Defensores de derechos humanos y periodistas. Preocupa a la oficina la continuidad de ataques, criminalización, hostigamiento y campañas de desprestigio contra personas defensoras de derechos humanos, así como robos en oficinas y residencias privadas. El relator Michel Forst condujo una visita a Honduras el año pasado, donde concluyó que a pesar de los grandes esfuerzos realizados por el Estado para establecer un mecanismo eficaz de protección, la gran mayoría de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras no pueden operar en un entorno propicio y seguro. El Mecanismo Nacional de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos recibió entre enero y septiembre 140 solicitudes de protección, de las cuales admitió 118 y desestimó 22. En noviembre, el mecanismo estaba implementando 201 medidas de protección, 26 referidas a la CIDH, 175 medidas del mecanismo se referían a 105 defensores de derechos humanos, 28 periodistas, 23 trabajadores de medios de comunicación y 17 a operadores de justicia. El mecanismo amplió el rango de medidas, capacitación para autoprotección, apoyo psicosocial, aparte de las medidas tradicionales, como por supuesto la escolta policial, los números de emergencia y mejora de infraestructura. El Consejo de Protección sigue siendo débil debido al compromiso aún modesto de algunas de las instituciones miembros. Hasta octubre del año pasado, el Ministerio Público había participado solo una reunión y el Poder Judicial en 2. La falta de compromiso acentúa la desconfianza de muchos defensores frente a instituciones nacionales. Es necesaria la adopción de una política integral para superar los desafíos de coordinación y consolidar el compromiso de todos los actores involucrados. Next. Pueblos indígenas. El 23 de mayo del año pasado, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley sobre consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas. El Gobierno informó a nuestra oficina que esa ley se llevaría a consulta y que estaría a cargo de una comisión especial. Sin embargo, no queda claro el involucramiento de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso. En su forma actual, la oficina considera que el borrador no cumple con los estándares de derechos humanos y no protege completamente los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios, recursos naturales, consulta y consentimiento libre, previos e informados. Las organizaciones de pueblos indígenas también expresaron su oposición en diferentes foros. La oficina siguió monitoreando situaciones de descontento social originados en la falta de consulta con las comunidades indígenas, en la aprobación y ejecución de proyectos hidroeléctricos y otros proyectos. La autoidentificación de las comunidades indígenas y la propiedad tradicional de la tierra están en el centro de los conflictos. Por ejemplo, el proyecto Petacón en Reitoca, en Francisco Morazán, y la represa del Tornillito en Chinda, Santa Bárbara. El año pasado, la Fiscalía de Etnias investigó 10 casos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público de funcionarios municipales y estatales que autorizaron proyectos hidroeléctricos, mineros y de otro tipo sin consulta previa. Preocupa a la oficina la lentitud en la implementación de las decisiones de 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. De 19 puntos solo se han implementado 6. Y, por supuesto, un punto crítico es el reasentamiento e indemnización de terceros que fue ordenado por la Corte. También la oficina ha recibido denuncias por parte de indígenas misquitos y tahuacas de actos de agresión, violencia e intimidación contra sus comunidades, resultado de explotación ganadera y tráfico de drogas. Proyectos de desarrollo e inversión en tierras y territorios indígenas, es importante recalcar, tienen lugar en contextos de profunda marginalización y pobreza.
En Gracias a Dios, el 78% de hogares son indígenas y 90% de esos hogares viven en situación de pobreza multidimensional. La oficina ha detectado graves brechas en el disfrute de derechos fundamentales y estas brechas tienden a producir una presión indebida sobre comunidades indígenas para que acepten proyectos a cambio de promesas de empresas privadas de proporcionar servicios como salud y educación. Next. Pasamos a derechos de la mujer, les prometo falta poco. La legislación reconoce el principio de no discriminación basado en sexo y género, pero la implementación de políticas públicas para prevenir y abordar la discriminación contra mujeres y niñas es todavía descuidada. Desafortunadamente, ha habido una disminución de representación de mujeres en elecciones generales del 26 al 21%, con solo 27 mujeres elegidas para el Congreso, a pesar del principio de paridad del 50%. Las comisiones clave no tienen mujeres, por ejemplo, la de presupuesto, minería, hidrocarburos, energía, vivienda y transporte. No hay mujeres en esas comisiones. La violencia sexual es prevalente. El Protocolo Nacional para la Atención de Víctimas de Violencia Sexual es un paso positivo y se espera que el mismo incluya la contracepción, el uso de anticonceptivos de emergencia. El Código Penal adoptado en enero mantiene la prohibición absoluta y la criminalización del aborto en todas sus formas, violando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entre enero y septiembre del año pasado, 7 mujeres fueron acusadas del crimen de aborto, las cuales fueron expuestas públicamente por la policía con nombre y fotografías en redes sociales, violando el derecho de privacidad y de presunción de inocencia. La data que se usó para el informe indicaba que al 15 de noviembre del año pasado, 320 mujeres habían muerto violentamente. Entendemos que ahora el número final es 389. La dimensión de género parece todavía subestimada, ya que hasta agosto solo se habían presentado cargos por femicidio en 13 casos. El Poder Ejecutivo estableció formalmente en agosto una comisión para el seguimiento del femicidio, lo cual nuestra oficina considera como un paso importante para abordar la impunidad de estos delitos con un enfoque interinstitucional. Estos esfuerzos deben complementarse con la rápida adopción de un protocolo de investigación y acciones preventivas que aborden las causas de la violencia. Next. La discriminación en razón de orientación sexual e identidad de género continúa prevalente. La Asociación Lésbica Catrachas presentó una acción contra la constitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo ante la Corte Suprema, la cual no ha sido resuelta hasta el momento. También es digno de mencionar que la ley de adopción excluye a parejas del mismo sexo. En 2018, al menos 22 personas LGBTI fueron asesinadas. Next. La última, derechos de las personas migrantes. Según la OIM, el 7.8% de la población hondureña vive fuera de Honduras, incluidos 35.000 solicitantes de asilo. En octubre, miles de personas hondureñas se unieron a la caravana de migrantes viajando por Guatemala y México para llegar a Estados Unidos, o con la intención de llegar a Estados Unidos. El 20 de octubre, con el propósito de salvar la vida e integridad física y prevención de la trata de personas, las autoridades cerraron temporalmente el punto de cruce principal a Guatemala. El Observatorio sobre Migración informó que 7.208 personas habían regresado a Honduras entre el 15 de octubre y el 13 de diciembre. Sin embargo, es importante aclarar, no todas habían salido en el contexto de las caravanas. Al 15 de diciembre del año pasado permanecían en territorio mexicano 9.400 personas. El gobierno adoptó el plan Retorno Seguro, aunque la oficina no pudo obtener una copia. Los retornados que nuestra oficina ha podido entrevistar indicaron su intención de volver a intentar la migración por falta de oportunidades económicas y sociales y de asistencia para la reintegración. Preocupa a nuestra oficina la narrativa estigmatizante que algunos medios hicieron de la caravana, indicando que había infiltración de yihadistas, de criminales, de maras y pandillas, y también de que la oposición política tenía fines políticos y criminales.